pero ya lo tenemos, ya está con nosotros luego de 2 intentos fallidos comunicacionalmente. Está con nosotros el licenciado Jaime Antesana Rivera, especialista, experto en temas de corrupción, en temas de narcotráfico, en temas de criminalidad, en temas de terrorismo. Una autoridad. En la entrevista anterior lo decía premonitoriamente, que no debería de extrañar a nuestros ciudadanos la presencia de psicosociales y de actos criminales en, en nuestro país a partir de lo que estaba ocurriendo en Patás puntualmente, y se está cumpliendo. Lamentablemente tenemos que decirlo como comunicadores, la presencia de psicosociales y de muerte continúa en nuestro país. El diario La República nos da información todos los días de primera plana, más de 4.500 víctimas del sicariato, de la extorsión, de la criminalidad, que ya tiene ramificaciones internacionales. Y vamos a hablar con Jaime sobre 2 temas muy puntuales. El primero es sobre la evasión del monstruo, este delincuente, de un mega operativo en Brasil. Y lo que señalamos, el afianzamiento, el otro tema, el afianzamiento de los vínculos de los injertos del Cono Norte con el cártel del PCC brasileño. Estos detalles los vamos a tener en la entrevista, que ya le damos la bienvenida a Jaime. Bienvenido a Abriendo Puertas, como siempre, Jaime, tu casa. Néstor, muchas gracias por esta nueva entrevista y un saludo a todos los que están conectados y Vamos sintonizando. al tema, al primer tema, este delincuente que ha estado en Paraguay, que ha estado en otros países, que está en Brasil. ¿Cuál es el comentario? El comentario del monstruo y sus ramificaciones internacionales, Jaime. Creo que después de 2 operaciones en torno a los injertos del norte o de Lima Norte en Sao Paulo, ¿no? Y particularmente en torno a Félix Moreno Hernández, alias el monstruo, podemos decir de que ha logrado, ¿no?, un proceso de transnacionalización que consiste en que se ha convertido en alguien importante para el primer Comando Capital, uno de los carteles más poderosos del país vecino de Brasil, ¿no? Un mega país en realidad. Estamos hablando de un poco más de 200 millones de habitantes que tiene este país. Nosotros somos pues nada, ¿no? 30 millones. Entonces, llegar a ese nivel implica hacernos muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo el monstruo en tan poco tiempo, ¿no?, porque su ascenso data de enero o de febrero del 2024, del año pasado. El monstruo existe desde años anteriores, ya de 2020, 21, 22, extorsionaba, secuestraba, ¿no? Y obviamente recurría al sicariato para poder dar cuenta de quienes no querían pagar sus cupos, ¿no?, sus llamados impuestos que imponía y que impone esta banda en el área que es su zona de control, el Cono Norte de Lima. Independencia, Comas, Caraballo, parte de Puente Piedra, parte de Los Olivos, etcétera. Una zona bastante, incluso que se extiende hacia Santa Rosa, Ancón, ¿no? Ya en el eje hacia
Huacho, Barranca, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber ocurrido esto? Si no es porque ha habido circunstancias que tienen que explicarlo, ¿no? Y todo lo que hasta ahora se ha revelado me parece muy bueno en el sentido de que por fin, ¿no? Se ha ido al dinero, ¿no? Es decir, usando, ¿no?, a la unidad de inteligencia financiera, se ha ido produciendo una escalada de capturas, ¿no? Un gran operativo en torno a la red de recepción de estos cupos, ¿no?, que eran básicamente mujeres bastante jóvenes, que también incluiría, ¿no?, en condicional a su madre, ¿no?, pero que fue empañado por un acto que a todas luces parece inaceptable, ¿no? Este, Supuestamente encontrarle cartuchos de dinamita a su madre no me parece la mejor manera de detenerla. Suficiente con haber tenido, ¿no?, la trazabilidad del dinero que ya podía haber movido entre Perú, Uruguay, Paraguay, Chile como país de soporte, ¿no?, pero sobre todo a Brasil. Pero al parecer el monstruo se está moviendo como pez en el agua entre Bolivia y Paraguay, y después del 23 de marzo, cuando se le ve en imágenes saliendo rápidamente de donde era su búnker, ¿no?, su zona de confort, se va a Sao Paulo, ¿no? Y es en marzo, ¿no? Luego viene el 16 de abril, el primer operativo, luego viene el operativo de mayo, ¿no? Y logra evadir ambos operativos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible de que mientras acá hay dos tesis que maneja la policía? Una es que tras la captura de Yojairo, ¿no?, alias JJ, ¿no?, es Yojairo Arancibia, ¿no?, fue capturado en Aucayaco. ¿Cómo es posible que a él, que lo llaman o lo llamaban el brazo derecho, el brazo armado, ahora, luego de un mega operativo en torno a la red de manejo de los recursos económicos, capturan a otro policía, ¿no?, un policía que estaba trabajando en Caraballo como su soporte, como su informante, ¿no?, y también le llamen el brazo armado, el segundo brazo armado de los injertos, ¿no? La verdad es que llama la atención que, primero, ¿no?, se haya desarticulado a los brazos armados, a los dos brazos derechos, aunque no puede tener dos brazos derechos, pero tendría que ser dos brazos, por lo menos. Dos, que se haya desarticulado, esa es la segunda tesis que me deja la policía, la red de financiamiento, ¿no?, es decir, de dinero que era enviado, lo cual es real, ¿eh? Ahí está clarísimo, porque viene la información de, de la unidad de inteligencia financiera, y por lo tanto vemos cuán útil es cuando se trabaja con inteligencia, ¿no?, y sobre todo con inteligencia financiera, porque hay muchas formas de inteligencia, la inteligencia tecnológica, etcétera. Hay muchas otras formas de trabajo con inteligencia sin necesidad de recurrir a militarizaciones, sin necesidad de recurrir a jueces sin rostros, ¿no?, ni a estados de sitio o toques de queda. Basta con un buen trabajo de inteligencia. Llama la atención entonces de que esto haya ocurrido acá en el Perú y el monstruo no se ha capturado en Sao Paulo, ¿no? Pues bien, ¿qué ha pasado? Lo que se dice es que él estaría protegido por el PCC. Pero el primer comando capital no es una beneficencia. El primer comando capital es un cartel de la droga y de otros delitos en Brasil, y cuya sede es Sao Paulo. No quiere decir que solo esté en Sao Paulo.
¿no? Lo que pasa es que, ¿por qué se dice que la sede es Sao Paulo? Es porque el Comando Vermelho, que es el segundo cartel más poderoso de este país, tiene como sedes Río de Janeiro. Entonces ellos se han dividido las dos grandes ciudades de Brasil y obviamente son sus territorios. Entonces, por donde se está moviendo los injertos del norte y el monstruo, ha sido en ese eje que acá lo hemos conocido como la ruta o el puente aéreo de la droga, ¿no? Que es Perú, Bolivia, Paraguay, para entrar a Paraguay por vía fluvial con la droga, ¿no? Esa misma ruta es la que él ha utilizado para poder moverse entre estos tres países, ¿no? Bolivia, Paraguay, Brasil. Para usar esa ruta, él tiene que tener el visto bueno del PCC, ¿no? No que lo puede hacer porque lo decidió él solo, no es así. Es una ruta que es controlada principalmente por este cartel, ¿no? De la droga de Brasil. Y para hacerlo tiene que contar entonces con su aprobación, tiene que contar con su protección y obviamente poder actuar sin problemas en esta zona. Bien, eso nos llevó, cuando ocurrió el operativo del 16 de abril, a sostener lo que ya todos sostenían y hasta los periodistas brasileños también lo afirmaron, que los injertos y el monstruo a la cabeza habían logrado pasar de la extorsión a secuestro y sicariato a la exportación de la droga, ¿no? Es la única explicación porque a los del primer comando capital no les importa los asuntos domésticos del Perú. Lo que les importa es que tener un nuevo proveedor de drogas, ¿no? De origen peruano, porque la droga sale de Perú, Bolivia y Colombia, ¿no? Y para el caso del PCC es muy importante Perú y Bolivia, sobre todo Perú, que tiene mayor producción que Bolivia. Y Bolivia más bien es como un puente, ¿no? Un puente no solo aéreo, sino terrestre, para poder llegar con la droga a Paraguay, ¿no? Un país donde el combate es infructuoso, ¿no? Contra el narcotráfico y otras economías criminales, y por lo tanto tener el acceso. Entonces, es la única explicación que hay. Sin embargo, aquí en la narrativa policial peruana se omite hablar de la droga, se omite decir de que la única explicación de que el monstruo esté en estos momentos en Sao Paulo o en cualquier otro estado de Brasil es porque su organización, los Injertos del Norte, le proveen droga, ¿no? Y eso explicaría también por qué Yojairo Arancibia, alias JJ, ¿no? Haya estado en Aucayaco. La información que yo manejo es que JJ estuvo en Aucayacu trabajando, entre comillas, porque él no trabaja, él es parte de una organización, ha sido asignado a una labor, estaba trabajando en la discoteca de un narco apodado El Judío, uno de los más tacaños que hay en Aucayacu. Recuerden que Aucayacu está en el corazón del Alto Guayaga, ¿no? Que si bien ya no es la zona que fue en los 80, 90, ni siquiera hasta el 2012 de este siglo, el año 2012, que fue la principal zona de producción de coca y cocaína del Perú, no ha dejado de ser, sin embargo, una zona muy importante, donde la producción de coca, la producción de pasta, de cocaína y sobre todo las pistas de aterrizaje habían regresado hace 3 meses, más o menos 4 meses. Una pista de aterrizaje se dio a conocer producto de que una avioneta se despistó, ¿no? En la zona del río de La Morada, que es una zona muy escabrosa en esta zona del Alto Guayaga.
Entonces, la presencia de Yojairo tenía que ver con el envío de drogas. Esa es mi hipótesis, definitivamente. Y que no es que estaba plantado, y no es que estaba siendo el brazo armado o el brazo derecho del monstruo. Estaba asignado, a mi entender, a esa labor de, a ver, para utilizar el término que está de moda en las esferas altas de este gobierno, de monitorear el envío de la droga de los narcos de Aucayaco, es decir, de Alto Guayaga, hacia Brasil, ¿no? Para el PCC. Es la única manera de explicarlo. Entonces, eso me lleva a lo siguiente, de que yo creo que si bien la desarticulación que está habiendo de su red, de varios miembros de su red, un importante número de miembros de su red, tanto la financiera, la que captaba los cupos de la extorsión, como de Jairo y un policía, un simple policía de Caraballo, este, se puede hablar ya de que el monstruo estaría pues a punto de caer, exánime, sin plata, ¿no? Perdido, caminando solito en Sao Paulo o en alguna zona de Brasil. No es así. Mi, mi hipótesis es que yo creo que para este tramo, ¿no? De la expansión hacia la exportación de la droga, el monstruo y los injertos deben haber realizado una reingeniería, ¿no? De sus componentes y tener nuevos miembros para esta nueva etapa. No puedes estar con la misma estructura que tenías cuando eras simplemente una banda extorsiva o de secuestro y de sicariato, es decir, de provocar homicidios. La mayor parte de los homicidios que vienen desde el año pasado hasta la actualidad son de los injertos en la parte de Lima Norte, no del resto de Lima ni del país, como se le viene achacando. Es el mayor responsable de los homicidios. Entonces se captura al monstruo y se acabó los homicidios en el país, se acabaron las extorsiones. Mentiras, pues, ¿no? Tampoco hay que ir hacia ese terreno. Creo entonces que la única explicación es que él tiene que haber logrado recomponer un equipo para la nueva etapa que está viviendo. Es por Claro. eso. Como bien dices, Jaime, ha hecho el criminal, el delincuente ha hecho una reingeniería de su transformación de un extorsionador, de un extorsionador, bien digo, de un delincuente de asalto con pistola a, el ingreso mundo de la droga. La explicación, seguramente nuestros televidentes se están preguntando y transmito esta interrogante, Jaime, ¿cómo es que se ha dado ese nexo? Sabemos que el crimen internacional, ya lo has dicho, en BIS, está presente en nuestro país, pero ¿cómo se dan esos nexos? Porque el crimen de este nivel está muy cerca al poder, está muy cerca a los jefes más importantes, en este caso de la policía, pero también al poder político y a los gobernantes. ¿Cuál ha sido el proceso para estos nexos hayan crecido y se encuentre ya en este nivel de la delincuencia internacional, el monstruo, Jaime? Creo que hay varios. Uno es, por ejemplo, los hermanos Guevara Dávalos, que fue uno de ellos abatido y el otro detenido el 16 de abril en el operativo en una zona ficho de Sao Paulo. Ellos se fueron hacia Brasil el año 2023. Creo que ellos han sido como una suerte de clan familiar, ¿no? Que ayudó al monstruo a tener contactos con el PCC. Eso es una posibilidad. Otra es que se habla de Joe, ¿no? Y otros miembros de los Chimbotanos, así es el nombre de esta banda, que también
se encontraría residiendo en las favelas de Sao Paulo, ¿no? Que son las zonas marginales, ¿no? Donde está el dominio de las organizaciones criminales en este país. Entonces, eso es otra vía por la cual pueden haber llegado a convertirse en una organización que provee de droga, ¿no? Porque mm, tiene que haber alguna forma. Además que el monstruo no puede haber labrado estas relaciones con el primer Comando Capital antes, porque él era una simple banda todavía antes de enero del 2024. ¿Quién dominaba en Lima Norte? Era el Jorobado. Él fue capturado en enero del año pasado, ¿no? Él mandaba sobre la extorsión. Eh, Los injertos también estaban ahí, tenían sus territorios, tenían sus zonas de control, cobraban cupos, extorsionaban, secuestraban. Pero el hombre fuerte de Lima Norte era el Jorobado y su estructura criminal, ¿no? Entonces, ¿cómo, quién, quién le permitió al Jorobado ascender e ir tan rápido a una alianza con el PCC? Eso está acá, la respuesta está acá en el país, ¿no? Porque ¿cómo se fue la captura de Jorobado? ¿Quién lo echó? ¿Quiénes finalmente decidieron, ¿no?, meterlo a prisión, a pesar de que cuando yo estuve en una exposición que hice a generales de la PNP en octubre del 2022, ellos decían, pero se le acusa de todas las muertes, de todos los homicidios, me refiero al Jorobado, y no tiene RQ, no tenemos forma de probarle las muertes. ¿Cómo es que se dio eso? Ahí hay una explicación, y eso tiene que ver mucho con el actual jefe de la policía y el Cholo Dolmos. Yo creo que fue un acuerdo para echarlo al Jorobado, quien fue capturado por poseer un arma ilegal, ¿no? Eso es todo. No había forma de que él pueda ser metido a la cárcel, pero hubo una enorme presión, ¿no?, del principal extorsionador en el mundo de la construcción civil, el Cholo Dolmos, respecto a jefes, a generales muy importantes de la PNP, para que finalmente el Cholo Dolmos termine donde está, que es en Chayapalca. Perdón, si el Jorobado termina en Chayapalca. Bien, ahí hay un primer arreglo, una primera transacción, ¿no? Porque si no lo podían capturar el 2022 ni el 23, ¿por qué en enero del 2024 lo detuvieron simplemente por posesión de arma ilegal, ¿no? Hay un acuerdo aquí. Dos, cuando se advierte ya que él tiene una presencia en Brasil, eso fue alrededor de junio, ¿no?, del año pasado, no se hizo nada, no se hizo ninguna alerta a la Interpol, nada, a pesar de que acá se le responsabilizaba de todos los homicidios que ocurrieron. El asunto cambió cuando se produjo el asesinato, el homicidio de Paul Flores, ¿no?, que se le achacó precisamente a los injertos del norte. Es ahí recién donde se ve la necesidad de buscar a los responsables por la enorme presión, movilización, solidaridad nacional que tuvo lugar a raíz de la muerte de este importante extinto vocalista de Armonía 10 de Piura. No hay otra explicación. Luego, cuando se logra saber de que el gobierno queda muy mal parado, cuando dice fue capturado, cayó el monstruo el 16 de febrero, el 16 de abril, y cuando después, en la reciente operación que también tuvo lugar en Sao Paulo, en varios puntos, detrás de la Organización de los Injertos del Norte, ¿no?, y de otros objetivos criminales que ellos tienen, ¿no? No cae
Y acá sale el ex ministro Santibáñez diciendo que cayó. También salió la PNP con un comunicado diciendo que había caído el Cholo Monstruo en la operación, ¿no? Y no había caído. Entonces quedaron en el ridículo y es ahí donde recién deciden hacer lo que tenían que hacer hace muchísimo tiempo, inteligencia policial. Recurrir a la unidad de inteligencia financiera y ver el curso del dinero, cómo entra el dinero, quién los recibe, cómo se mueve el dinero hacia Brasil. Porque no hicieron nada cuando Eric Moreno Hernández, el monstruo, fue capturado en Bolivia en el mes de septiembre. No hicieron absolutamente nada y tenían la propia alerta de la brigada que los seguía. Entonces, el Cholo, el monstruo es hijo putativo de las autoridades actuales. Claro. Su ascenso La protección. vertiginoso y su alianza con el PCC fue facilitado por la inacción de las autoridades. Desde junio del año pasado, luego cuando fue capturado por la policía boliviana en septiembre, luego cuando bueno, ahora ya hay una contradicción, porque la policía salió a desmentir diciendo de que el monstruo está desde 2021 en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. Eso es mentira, no creo que sea real. Que él haya podido viajar como cualquier otro, sí, pero de que él se haya expandido teniendo al jorobado como jefe de toda la extorsión, del secuestro y del sicariato de Lima Norte, muy difícil. El Sí, PCC no pues, le daría importancia a una pequeña banda local que no tiene mayor trascendencia, ¿no? claro. Entonces, la única manera es que él haya ascendido y haya ascendido libremente. Todo el proceso de ascenso hasta la alianza con el PCC lo hizo sin que nadie lo siguiera, sin que Jaime, haya capturas Jaime, importantes. Jaime, lo cierto, Jaime, es que esta inacción la ponemos entre comillas de las autoridades porque también están comprometidas. Eso es un poco más difícil de comprobar, pero los hechos nos dan la razón a quien tiene esta opinión. Ahora, también es real que el Perú está en el camino en el tema de la criminalidad, y ahí quisiera tu comentario, Jaime. Está en el camino de México, está en el camino de Ecuador, de Colombia, de Brasil, en el tema de la criminalidad y en el tráfico de drogas. Perú está ingresando. ¿Qué hacer frente a este tema que está enmarcado además en el tema de la corrupción de nuestro país, Jaime? A ver, primero fue el asesinato a Álvaro Villavicencio, candidato presidencial, ¿no? El año 2023, fines del 2023, lo asesinan. Los choneros sería más o menos una orden del Sinaloa y de las mafias que controlan no la extorsión, sino el tráfico de cocaína por los puertos ecuatorianos, ¿no? Él cae porque el presidente, su objetivo de Fernando Villavicencio era desenmascarar, ¿no? Lo que yo llamo acá la narcopolítica, ¿no? La, él llamaba que ya Ecuador era un narcoestado, ¿no? Y por lo tanto que ahí mandaban, ¿no? Las bandas criminales, los choneros, los tiguerones y otras, ¿no? Pero detrás de ellos, el verdadero poder era Sinaloa, ¿no? Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa. Y que ellos ya habían escalado posiciones, ¿no? En la política ecuatoriana. Entonces, este es un hecho muy importante del cual Ecuador no ha logrado salir hasta hoy, ¿no? Dos, tenemos lo que es el intento de asesinato al el precandidato, ¿no? de uno de los partidos de derecha, ¿no? Ecuatoriana, que es Miguel Uribe Turbay, ¿no? Cuya madre, en la era de los 80, allá, en la era de Pablo Escobar, también fue asesinado por los sicarios de Pablo Escobar. Obviamente por órdenes de él, ahí no hay la mayor duda.
¿no? A estas alturas ya no se puede estar dudando de esas cosas. Y ayer tenemos la noticia del asesinato de un fiscal muy importante en la República vecina de Colombia, ¿no? Y que, no, que me llevan a mí a decir de que la violencia criminal ha vuelto a la política y Colombia se retrotrae a los 80. Entonces, en este escenario, ¿no? Sin ir a México, ¿no? Solo mirando un país tan cercano como Colombia, ¿no? Que en estos momentos, y Ecuador, ¿no? Donde a la sazón, la familia de Noboa, él mismo con una empresa familiar estaba involucrado en el trasiego de cocaína. Sin embargo, logra ganar las elecciones porque recibe un disparos. De pronto entonces tenemos que Uribe Turbay en Colombia, a quien le han tirado 2 balazos en la cabeza a un adolescente de 15 años, y a Noboa, a quien dudo que alguien seriamente le quiera asesinar, ¿no? Porque él está en ese mundo, ¿no? Por la empresa familiar que tienen metida en la exportación de la cocaína de Ecuador a Europa, a través de precisamente de productos de agroexportación. Entonces la criminalidad ya aparece, ¿no? O la violencia criminal aparece en la política, ¿no? Como los 80 en Colombia, como en los 90 en México, ¿no? Vuelve nuevamente, ¿no? Y acá ya tenemos algunos hechos que están en ese camino. Vamos a ir a ese camino casi inevitablemente. La pregunta es, ¿quién mueve todo esto? Esto no lo mueve la izquierda, ni los progresistas, ni los antauristas, ¿no? Salvo en Venezuela, yo sí creo que el crimen lo mueve Maduro. En Nicaragua, sin duda, el presidente Ortega es el hombre que maneja el crimen, ¿no? No tengo la menor duda. Pero acá, en Colombia, en Perú, en Ecuador, ¿quién mueve el crimen? Lo mueve la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy, como muy bien lo ha dicho Luis Arias, economista, jefe del plan de gobierno del Partido Morado, quizás me ha escuchado alguna vez o ha llegado a conclusiones como serio economista que es, como que fue jefe de la SUNAT, ¿no? ¿Quién ha dicho? Acá ya el poder lo tiene las economías criminales. Y él lo ha dicho con muy... El primero que lo dice en los términos como yo lo digo: minería ilegal del oro, narcotráfico. Él puso tala madera. Yo creo que no es tala madera, es la extorsión, es la trata de personas. Y la tala viene más atrás, por su peso que tiene en la economía criminal, ¿no? Eso lo están moviendo. Y lo están moviendo de tal manera de que lo están haciendo con actos que de verdad implican muerte. Ujú. Como por ejemplo acá, el caso Andrea Jaime, Vidal, Nilo Burga, ¿no? Jaime, permíteme nos está haciendo una pregunta Jorge Figueroa. Dice, interesante la explicación y hago la pregunta. ¿Se puede considerar al Perú ya como un narcoestado o está en camino a ser un narcoestado? O ya el Perú es un narcoestado. Yo lo he llamado, puede ser también llamado una narcorrepública, pero creo que lo más preciso en estos momentos, como definición, es que es una república narcocriminal. ¿Por qué? Si bien tiene en el vértice al narcotráfico, ¿no? Ahora no podemos, ¿no? Omitir el enorme peso que tiene el oro ilegal, ¿no? Mira, solamente hablando entre finales del 2023 y la actualidad,
el peso que tenía el oro ilegal era el siguiente. Ha pasado de 3.900 millones de dólares, que era el cálculo, la estimación que se tenía de lo que movía esta economía, a alrededor de 10.500 millones de dólares. O sea, prácticamente se ha triplicado su valor, ¿no? Porque el precio del oro se ha disparado en el mercado mundial, ¿no? 100 dólares el gramo de oro. Esto es una cosa pues que tiene que ver mucho con este nuevo boom de los metales, ¿no? Del precio de los metales más importantes, ¿no? Entonces, evidentemente, si lo vemos los últimos el último lustro, el peso de la minería ilegal se ha ido decuplicando, ¿no? Si lo vemos en retrospectiva, el narcotráfico, ¿cuánto mueve actualmente? Según la Unidad de Inteligencia Financiera, a julio del año pasado, ¿no? Es de 4.700 millones de dólares, ¿no? Entonces, está en menos de la mitad de lo que está moviendo hoy la minería ilegal. Pero ¿por qué el narcotráfico sigue siendo tan importante en la economía y en la política? ¿Por qué? Porque cargamos la herencia de 3 ciclos de un vasto crecimiento, ¿no? De 3 momentos de digamos, de auge. Uno es 60-70, década del 60 y 70, donde llegamos a 100.000 hectáreas, según un estudio de la Comisión de la Verdad. 80-90, donde hizo boom, 129.000 hectáreas, su pico más alto. Es decir, pasamos de esas 100.000 hectáreas que fueron identificadas en el periodo, las 2 décadas anteriores. Pasamos ahí. Y en la actual, la que estamos discurriendo con sus submomentos me refiero, primer momento 2000-2012, llegamos a 62.000 hectáreas, ahí hay un bache que hay que explicarlo, ¿no? Y llegamos finalmente hasta el 2022, 23, 24, en el que estamos hablando de más de 90.000 hectáreas, más de 95.000 hectáreas, debemos estar bordeando las 100.000 hectáreas. Es decir, ya estamos en el escenario de la década de los 60-70. Entonces tú tienes que ese es el peso del narcotráfico, ¿entiendes? Eso no lo va a cambiar 3 años de crecimiento vertiginoso del oro ilegal. Además, otra consideración a saber, de que los narcos están lavando, los grandes clanes, los grandes capos del narcotráfico regional y nacional, están lavando en el oro, ¿no? Están lavando su plata de la droga en el oro. ¿Para qué? Es más fácil sacar dinero que venga del oro ilegal que de la cocaína. Entonces, esa es la verdad, ¿no? Acá, finalmente, el oro, la plata del oro, se incorpora inmediatamente a la economía, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Muy diferente es de la del narcotráfico, ¿no? Tiene un proceso más difícil. Todo es cash, todo es en efectivo. El error de las bandas extorsivas es moverse en el mundo del yape, ¿no? Y enviar dinero a través de mecanismos formales. No, todos los narcos peruanos reciben la plata en maletas, en efectivos, y empiezan entonces un proceso de incorporación a la economía, de lavado, ¿no? Lavan en universidades, lavan en sus empresas, como si fuera una parte de la ganancia o de algún préstamo, ¿entiendes? Tiene muchas formas más sofisticadas para meterse a la economía. Pero nosotros tenemos como herencia de la década de los 80-90 una narcoburguesía muy poderosa, ¿no? Una presencia en la política muy poderosa, muy diferente al oro. 3 años no van a alterar 60 años de auge del narcotráfico en el Perú. Por eso yo llamo que el Perú está en estos momentos viviendo una república
narcocriminal. ¿Por qué adiciono criminal al prefijo narco? Presidente, por el oro ilegal, porque es cierto que ha crecido y va a seguir creciendo. Yo vengo Eso de es, estar en Iquitos, en Loreto, y todas las mm, cuencas de Loreto, todas las cuencas, esta región representa el 33% del territorio peruano, y sí, todas claro. sus cuencas tienen minería ilegal. No hay cuenca hoy que no tenga minería ilegal. ¿Entiendes? O sea, estamos fregados. Ok. Está destruyendo la Amazonía. Se está autodestruyendo el país con esto, ¿no? Con todo lo que implica. Es una realidad del presente bastante complicada, Jaime. Hemos, creo, entendido perfectamente el mensaje y quedará para el siguiente programa. Esperemos que sea lo Solo más remato breve entonces. Es por posible. eso, te decía Néstor, es por esa razón que es la derecha. Es este régimen de la extrema derecha la que mueve todo el tema Sí, criminal. correcto. Y Totalmente. lo mismo es en Colombia. Lo mismo es en Colombia. También es la En ultraderecha Ecuador. uribista la que está esto. Y también en Ecuador, que está Mm, no podemos hablar todavía de una corriente alrededor de Novoa, pero sí está ahí. sí. Estamos en ese camino y creo que la siguiente entrevista contigo, si te parece, va a ser, estamos hablando del presente y con el antecedente del pasado, pero creo que el siguiente programa va a ser hablar del futuro y de lo que se espera en el 2026 con las elecciones en este escenario de sangre y de poder económico conseguido de la manera más criminal que se pueda esperar de un escenario como el que estamos viviendo y en el que el narcotráfico, como bien dices, no es de 3 años, es de hace más de 40 años. Vamos a estar entonces en comunicación, si te parece, para hablar del De futuro acuerdo. que le espera, Muchas porque gracias. Miguel. para ir guardando este material periodístico que nos permita volver a conversar, porque nos has dejado a nuestros televidentes, el agradecimiento por ello, Jaime, a nuestros televidentes de información importante de lo que está ocurriendo y esperemos también buscar las alternativas de solución a este grave problema de nuestro país. Gracias, Jaime. Gracias. Quizás alguna reflexión final de esta primera parte, llamémosla así, de la entrevista de la situación criminal y de corrupción en nuestro país, Jaime. Sí, yo creo que hay que vernos en el espejo de Ecuador, hay que vernos en el espejo colombiano, ¿no? Y analizar lo que se nos viene en el escenario electoral del 2026. Va a ser terrible, ¿no? Y acá va a morir mucha gente, incluido investigadores, analistas, políticos, y no solamente va a morir gente en la calle por cobro de cupos de la extorsión. Esto va a ser el crimen organizado latinoamericano está jugándose por el camino de una de insurgencia armada y de copamiento de las estructuras de poder. Muchas gracias.